El archivo de los pacientes que pronosticaron su muerte. Mi nombre es Leo Vance, y durante 7 años he sido el archivero del Instituto Crane, un hospital psiquiátrico de máxima seguridad con más de un siglo de historia. Mi mundo eran los papeles, expedientes polvorientos, diagnósticos escritos a máquina con cintas desgastadas, notas de enfermería manchadas de café y, a veces, cosas peores. Creía conocer cada rincón de la verdad contenida en esas carpetas de cartón gris. Hasta que encontré el archivo Omega. Fue una tarde de octubre, mientras reorganizaba una sección del sótano inundada por una tubería rota. Tras mover una estantería metálica oxidada, revelé una pared de ladrillo con una puerta de metal pequeña, del tamaño de un buzón, que no aparecía en los planos. No tenía pomo, solo una cerradura de combinación numérica anticuada. La curiosidad, ese instinto profesional tonto, pudo más que el protocolo. Probé la combinación más obvia, la fecha de fundación del instituto. 1903. Con un clic seco y satisfactorio, la puertita cedió. Dentro, no había montones de papeles. Solo había 5 carpetas. Delgadas, impecables, con una etiqueta blanca en el lomo donde, en lugar de un nombre, había grabado un código en tinta negra, Omega 1 a Omega 5. Y una palabra, cronógrafos. Abrí la Omega 1. Contenía el expediente de una paciente, Elara M., ingresada en 1978 por un cuadro depresivo mayor con rasgos psicóticos. Las notas del psiquiatra, el Dr. Zorn, eran meticulosas y frías. Hasta la página 34. Allí, una anotación a mano, con una caligrafía temblorosa que no coincidía con la del doctor, decía, 23 de noviembre de 1978, 3:17 de la mañana. Eso es cuando se irá. Un escalofrío me recorrió. Al final de la carpeta, una hoja de certificado de defunción. Fecha, 23 de noviembre de 1978. Hora de la muerte estimada, entre las 3:15 y las 3:30 de la mañana. Coincidencia. Tenía que serlo. Abrí la Omega 2. Samuel G., 1985. Diagnóstico, esquizofrenia paranoide. En medio de sus delirios sobre voces que contaban regresivos, una nota de una enfermera, paciente insiste en que, el reloj se detendrá el día de su cumpleaños, a la hora del té. Se muestra agitado. Samuel G. murió de un infarto masivo el día de su 42º cumpleaños, a las 5:17 de la tarde en la hora exacta del té en el instituto. La enfermera que hizo la anotación había firmado con iniciales. Las mismas iniciales aparecían como testigo en el parte de defunción. Mi respiración se volvió superficial. La Omega 3 fue la que me heló la sangre. Paciente, anónimo K, 1999. El expediente era casi un cuaderno de terror. K era un hombre catatónico, casi vegetativo, que no había pronunciado una palabra en 10 años. Una sola hoja, con fecha del 1 de diciembre de 1999, contenía la transcripción de una sesión de audio. El psiquiatra preguntaba, ¿hay algo, K? ¿Algo que quieras decir? Y debajo, una línea transcrita, ya casi es medianoche. Se acerca el frío. Se llevarán a los que duermen en la ala oeste el 12. A las 11:32. Empieza por la habitación 12. El 12 de diciembre de 1999, a las 11:32 de la noche, un incendio eléctrico de origen inexplicable se declaró en la ala oeste del Instituto Crane. Murieron 4 pacientes en sus camas. La primera víctima fue encontrada en la habitación 12. No eran coincidencias. Era un patrón. Una precisión aterradora. Estos pacientes, diagnosticados con enfermedades mentales graves, habían pronosticado su propia muerte, o la de otros, con una exactitud que no dejaba espacio para el error o la suerte. Y alguien, el Dr. Zorn probablemente, había recopilado estos casos y los había escondido bajo llave, etiquetándolos con un nombre en clave, cronógrafos. Medidores del tiempo de la muerte. Con manos sudorosas y temblorosas, abrí la Omega 4. La fecha de ingreso era más reciente, 2015. La foto Polaroid pegada a la ficha me mostró a una mujer joven, de mirada vidriosa y una sonrisa levemente descentrada. Su nombre era Clara R. Diagnóstico, trastorno de despersonalización. Las notas describían su delirio. Afirmaba sentir un latido prestado en su pecho y escuchar un tic-tac de cuenta atrás en sus sueños. En la última entrada, una frase suya, entre comillas, me detuvo el corazón. Él todavía no lo sabe. El que ordena los papeles. Cuando abra nuestra jaula,
el reloj empezará a correr también para él. Su hora está en la última carpeta, la que no debería abrir. Ella estaba hablando de mí, del archivero, del que ordena los papeles. ¿Cómo podía saber, en 2015, que yo, 7 años después, encontraría estos archivos? Un sudor frío me empapó la nuca. Mi mirada se desvió, contra mi voluntad, hacia la última carpeta en el estante oscuro del compartimento. La Omega 5. Era distinta, más gruesa, y en la etiqueta, bajo el código, no solo decía cronógrafo. Decía, cronógrafo primario activo. Activo. Esa palabra resonó en el silencio opresivo del sótano como un golpe de martillo. Significaba que el sujeto de ese expediente aún estaba vivo. Quizá aún ingresado aquí, en el instituto. Y si seguía el patrón, esa carpeta contendría su propia profecía. Su propia hora exacta de muerte. Una parte de mí, la parte racional y aterrada, gritaba que cerrara la puerta metálica, que volviera a esconderla y que jamás pensara en ello. Pero la otra parte, la parte contaminada por la oscuridad de esos archivos, la parte que ya sentía un tic-tac imaginario en sus propios oídos, se sentía arrastrada. Clara R. había dicho que mi hora estaba en la última carpeta, la que no debería abrir. ¿Era una advertencia para salvarme? ¿O una maldición que solo se activaría al leerla? Mis dedos, casi independientes de mi cuerpo, se cerraron alrededor del cartón grueso de la Omega 5. Lo saqué del compartimento. Pesaba más de lo esperado. Al hacerlo, algo se deslizó desde detrás de las carpetas y cayó al suelo con un golpe metálico. Era una llave antigua, larga y dentada. Y tenía una etiqueta atada con un hilo. En ella, escrita con la misma caligrafía temblorosa de la primera anotación, había un número de habitación, B13. La B era el bloque de aislamiento. La zona de la que ni los enfermeros más veteranos hablan. El lugar donde encierran a los casos sin esperanza, los que ni siquiera la medicación más fuerte puede calmar. El cronógrafo primario. El activo. Estaba aquí, encerrado en la habitación B13. Y yo tenía la llave en la mano. Mientras salía del sótano, la carpeta Omega 5 bajo el brazo y la llave ardiendo en mi bolsillo, supe que ya no podía volver atrás. Había abierto la jaula, como dijo Clara. Y ahora, en algún lugar de esta enorme y silenciosa fortaleza de locura, un reloj que no era mío había empezado a contar. Y la única forma de saber cuánto tiempo me quedaba, era abrir la última carpeta. Pero una pregunta, más terrorífica que todas, martilleaba mi mente. Si estos pacientes podían ver la muerte con tanta claridad, ¿qué los había llevado a ese estado? ¿Y qué habían visto exactamente cuando miraron hacia su final, que los volvió locos? La Omega 5 descansaba sobre mi escritorio como un cadáver sobre una losa. La luz fluorescente del archivo zumbaba con un sonido que, por primera vez en 7 años, se me antojó idéntico al de un monitor cardíaco plano. Activo. La palabra quemaba el cartón. Durante horas, no la toqué. Ordené papeles sin verlos. Clasifiqué expedientes cuyos nombres se me borraban de la mente al instante. Mi mirada volvía, una y otra vez, a esa carpeta gris. A la llave de la habitación B13, que ahora colgaba de un gancho en mi tablón de corcho, como un trofeo siniestro. Cada vez que la miraba, sentía un frío punzante en el esternón, como si ese pedazo de metal antiguo estuviera congelando algo vital dentro de mí. La advertencia de Clara R. resonaba, su hora está en la última carpeta, la que no debería abrir. Pero la curiosidad, una vez envenenada, es más poderosa que el miedo. Al filo de la medianoche, cuando el instituto se sumía en ese silencio pesado, cargado de susurros medicados y pasos fantasmales de vigilancia, no pude resistirlo más. Con las manos enguantadas en un par de guantes de látex blanco, un acto absurdo, como si pudiera protegerme de lo que contenía, abrí la carpeta. No había foto. En su lugar, la primera página era una hoja de ingreso con un sello rojo brillante que decía, Protocolo Cronos, acceso restringido al Dr. Thorne y personal autorizado. El nombre del paciente estaba tachado con una línea negra gruesa. Solo se veía una inicial, V. Fecha de ingreso, 12 de diciembre de 1999. El día después del incendio en el ala oeste. Mi pulso se aceleró. El incendio que K había predicho. Las notas del Dr. Thorne eran aquí diferentes. No había la frialdad clínica de los otros expedientes. Había fascinación, casi fervor. Escribía sobre V como un antropólogo que descubre una nueva tribu. El sujeto V exhibe una percepción temporal no lineal,
decía una entrada. No predice eventos, los recuerda. Habla de la muerte propia y ajena con la misma certeza con la que uno recuerda lo que desayunó. Y luego, las transcripciones. Fragmentos de diálogos que me hicieron contener la respiración. Dr. Zorn, ¿puede ver su propio final, V? V, una risa baja, seca, grabada y transcrita como sonido no verbal, posiblemente de desdén. Todos lo ven. Solo que yo no cierro los ojos. Dr. Zorn, ¿cuándo? V, cuando el archivero lea lo que no debe. Cuando la llave gire en mi cerradura. Ese será el principio de su cuenta atrás, y el fin de la mía. Es un intercambio, doctor. Un relevo. El tiempo necesita un recipiente. Me sequé el sudor de la frente con el antebrazo. El aire del archivo parecía haberse vuelto denso, difícil de inhalar. V no solo sabía de mí. Sabía de este momento exacto. Hablaba de un intercambio. ¿Un relevo? Como si la capacidad de ver la muerte fuera un virus, un parásito que saltaba de huésped a huésped. Pasé páginas con dedos cada vez más torpes. Informes de pruebas, eje mostrando patrones de onda desconocidos, similares a actividad epiléptica en estado de vigilia, resonancias magnéticas con anomalías en el lóbulo temporal y el giro angular, áreas asociadas con la percepción del tiempo y la autoconciencia. Zorn lo había estudiado como a un fenómeno. Pero en una nota al margen, fechada en 2005, la letra del doctor cambiaba, se volvía angulosa, urgente. V insiste en que el mecanismo se está oxidando. Que su precisión fallará. Que cuando falle, lo que vea, se volverá contagioso. Peligrosamente impreciso. Una profecía manchada. ¿Qué significaba eso? ¿Que la habilidad se degradaba? ¿Y que al degradarse, en vez de predecir una muerte exacta, podría causar muchas? Las últimas páginas no eran notas médicas. Eran diarios personales del Dr. Zorn, metidos aquí de forma clandestina. Y ahí, la verdad se destapó, horrible y clara. Asterisco, he creado el archivo Omega para documentar el fenómeno, pero es un error. Los cronógrafos no están locos. Están malditos. Ven el hilo de la parca con demasiada claridad, y la claridad los quema por dentro. He aislado a V, el más poderoso de todos, en la B13. Es la única forma. Él lo pidió. Dijo que su muerte debe ocurrir en un lugar blindado al tiempo, o el efecto rebote sería catastrófico. Asterisco. Pero ahora yo también lo escucho. Un tic-tac en mis sueños. V dice que me he expuesto demasiado. Que soy el siguiente recipiente. Dios mío, anoche soñé con la fecha de mi muerte. La vi en un calendario manchado de rojo. Es pronto. La entrada final del diario era corta, garabateada, casi ilegible. V tenía razón. Me equivoqué. No es un don. Es una infección. Se propaga a través del conocimiento, de la compresión. Al saber la hora de otro, te pones en su lugar. Al estudiarlo, te contagias. He sellado todo. La llave abre su celda, pero también, ¿abre la puerta a eso que vive en él? No puedo, el tic-tac es muy fuerte ahora. Es, mañana a las 3:17 de la tarde. Busqué con desesperación el certificado de defunción del Dr. Alistair Zorn. Lo encontré al final de la carpeta. Fecha, 15 de junio de 2008. Hora de la muerte, 3:16 de la tarde. Causa, paro cardíaco súbito en su despacho. No había fallado. Había muerto un minuto antes de su propia predicción. Como si su cuerpo, al conocer su destino con certeza absoluta, simplemente hubiera capitulado. Renunciado. Y entonces, lo vi. Pegado con cinta adhesiva descolorida en el interior de la contraportada, había un pequeño sobre de papel pergamino. Mi nombre estaba escrito en él. Leo Vance. Con la letra temblorosa de Zorn. Con un nudo de terror en la garganta, lo abrí. Era una sola línea, escrita con una tinta que había sangrado en el papel viejo. Asterisco, si estás leyendo esto, ya lo sabes. El tic-tac que oyes no es tu imaginación. Es el reloj de V. Y se está parando. Ve a la B13. Él te está esperando. Es la única forma de saber cuánto te queda. O de intentar romper la cadena. Dios te ayude. Asterisco. Un sonido me hizo levantar la cabeza bruscamente. Tic, tac, nítido. Metálico. Venía del tablón de corcho. De la llave colgada del gancho. La miré, hipnotizado. No se movía. Pero el sonido persistía, rítmico, implacable,
emanando del metal frío como si fuera el péndulo de un reloj Inter. Yor, tic, tac, no era mi imaginación. Era real. El mecanismo oxidado del que hablaba V. ¿Estaba transfiriéndose a mí? El solo hecho de haber leído, de haber comprendido, ¿me había inoculado? Una oleada de pánico puro me invadió. Tenía que salir de allí. Tenía que, ¿qué? ¿Ir a la B13? ¿Confrontar a la fuente de todo esto? ¿O huir del instituto y esperar a que el tic-tac en mi cabeza anunciara mi hora, como le pasó a Zorn? Agarré la llave. Al tocarla, el frío fue tan intenso que sentí que me quemaba. El tic-tac se intensificó, latiendo al unísono con mi corazón, como si los dos ritmos estuvieran sincronizándose. No había elección. La advertencia era también una instrucción. Ve a la B13. El pasillo hacia los bloques de aislamiento era una herida en el instituto. Luces más tenues, puertas de acero reforzado, el olor acre de desinfectante y algo más, una quietud absoluta, como la que precede a una explosión. La habitación B13 estaba al final de un corto corredor sin salida. No había ventana de observación. Solo una puerta de metal con un cerrojo físico, además de la cerradura. El tic-tac en mi mente era un tambor de guerra ahora. Con la mano trémula, inserté la llave en la cerradura. Giró con una suavidad sobrenatural, sin el menor ruido de mecanismos oxidados. Contuve la respiración y abrí la puerta. La celda estaba en penumbra, iluminada solo por una luz de emergencia roja en el techo. Era más grande de lo que esperaba, y estaba vacía. No había cama, ni muebles. Solo paredes acolchadas de un color gris sucio. Y en el centro de la habitación, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, había un hombre. No era viejo. Parecía tener mi edad, quizá menos. Su cabello era castaño y lacio, su complexión pálida. Llevaba una bata del instituto, impecablemente blanca. No se movió al entrar yo. Solo alzó la cabeza lentamente. Sus ojos me encontraron. No eran ojos de loco. No estaban vidriosos por la medicación ni ardían con el fuego de la paranoia. Eran demasiado claros. Como el agua de un pozo muy profundo y terriblemente tranquilo. En ellos se reflejaba la luz roja, dándole el aspecto de un hombre cuyas cuencas albergaban dos brasas apagadas. «Hola, Leo», dijo. Su voz era suave, cansada, completamente lúcida. «Tardaste menos de lo que pensé. El tic-tac debe de ser ya muy fuerte». Yo no podía hablar. La palabra se atascó en mi garganta. «Soy V», dijo, como presentándose en una reunión social. «Y tú has leído mi diario médico. Lo siento. Ahora llevas una parte de mí dentro. O, más precisamente, llevas el defecto de la máquina que yo soy». ¿Qué eres? Logré balbucear. «Un error», respondió, con una sonrisa triste. «Un reloj que nació viendo la hora final de todo. Zorn creyó que podía estudiarme. Solo consiguió infectarse. Y ahora tú. Dime cómo pararlo», exclamé, y mi voz rebotó en las paredes acolchadas, muriendo rápidamente. «No se para», dijo V, y su mirada perdió por un segundo esa claridad, nublándose con algo que parecía un dolor infinito. «Se transfiere. O se cumple. Mi mecanismo, como le dije a Zorn, se está oxidando. Fallando. Cuando falle por completo, la última hora que vea, no será solo mi hora de morir, Leo. Será una hora de muerte para todo lo que esté cerca de mí. Una explosión de certeza mortal. Y yo he estado viendo esa hora durante días. Se acerca». Se levantó con un movimiento fluido. No me sentí amenazado físicamente. Me sentí amenazado en un nivel mucho más profundo, como si mi propia línea temporal estuviera a punto de ser borrada. «Por eso te necesito», susurró V, acercándose un paso. El tic-tac en mi cabeza se volvió ensordecedor, un martilleo en mis sienes. «Para que me releves. Para que lleves el defecto un poco más lejos. O para que hagas lo que Zorn no tuvo agallas de hacer». «¿Qué?», pregunté, sintiendo el frío de la llave aún en mi mano. V extendió su mano, no para tocarme, sino para señalar un objeto pequeño y plateado que había en el suelo, junto a donde estaba sentado. Era la cuchara del comedor del instituto. Alguien la había afilado contra el suelo durante años, hasta convertirla en una lámina delgada y brutalmente puntiaguda. «Mi hora final es mañana al amanecer», dijo V, y por primera vez, un temblor, una genuina y profunda angustia, cruzó su rostro. «Si llego a ella con el defecto intacto, todos en este ala, quizá en este instituto, morirán conmigo. De la forma exacta en que yo lo haga.
Una sincronización mortal. La única forma de romper el circuito es que el reloj se detenga antes de tiempo. Manualmente, miré la cuchara afilada. Miré sus ojos claros y aterrorizados. Miré mi propia mano, donde ya sentía el frío de la muerte prestada. Tú eliges, Leo, susurró V, y una lágrima, perfecta y clara, se deslizó por su mejilla. ¿Llevas el tic-tac contigo y esperas a oír tu propia hora? ¿O me ayudas a detener esto ahora, y asumes la posibilidad de que, al hacerlo, el defecto salte completo hacia ti? El tic-tac era ahora el único sonido en el universo. Un metrónomo para el fin de todas las cosas. Y en ese instante, mirando a los ojos del hombre que recordaba el futuro, supe con una certeza tan fría y absoluta como la que describían los archivos, que no había salida limpia. Solo quedaba elegir qué tipo de hora quería escuchar cuando mi reloj, por fin, diera la campanada final. El tic-tac ya no sonaba en mis oídos. Habitaba en mi pecho, un segundero de hielo que raspaba con cada latido. La cuchara afilada yacía en el suelo como una pregunta final. La mirada de V era un espejo de mi propio terror, pero en el suyo había una resignación antigua, la de un condenado que por fin ve la hora de su ejecución. ¿Mañana al amanecer? Logré articular, y mi voz sonó como de otro. Sí, asintió V, otra lágrima siguiendo el rastro de la primera. Cuando el primer rayo de luz toque la rejilla de ventilación de allí arriba. Eso es lo que veo. Una explosión de luz, y luego, oscuridad para todos. Una sincronización perfecta. Mi muerte, y la de ellos. Porque mi defecto, al romperse, no se apagará. Se expandirá. Miré hacia el alto ventanuco con barrotes, en lo alto de la pared. Por allí se filtraba la negrura de la noche. El amanecer. Horas, tal vez solo minutos. El tic-tac en mi pecho dio un vuelco, un tac más fuerte, desincronizado. Un fallo. V lo sintió también. Un espasmo de dolor le retorció el rostro. Se llevó las manos a las sienes. Ya empieza, jadeó. Los engranajes se traban. Cada fallo, es una onda. Una vibración que dice muerte. Los que están cerca, lo sentirán en sus propios cuerpos. Como un eco que se convierte en realidad. En ese momento, desde algún lugar del bloque de aislamiento, llegó un grito. Largo, agudo, lleno de un pánico absoluto. Luego, silencio. Un silencio peor que el grito. ¿Lo ves? Susurró V, desplomándose contra la pared acolchada. Es la enfermera Renfield. Acaba de sentir un dolor punzante en el corazón. Un eco. Solo un eco. Cuando el gran fallo llegue, será el infarto real. No podía permitirlo. No podía ser el cómplice de una masacre. Pero la alternativa, asumir yo el defecto. Convertirme en el próximo V, encerrado en otra B13, sintiendo el tic-tac de las vidas ajenas hasta que mi mente se oxidara y yo, a mi vez, amenazara con arrastrar a otros a mi hora final. O me ayudas a detener esto ahora, y asumes la posibilidad de que, al hacerlo, el defecto salte completo hacia ti. No había una buena decisión. Solo una menos mala. Una elección entre ser una bomba o volverse el campo minado. ¿Cómo? Pregunté, y la palabra sabía a traición, a rendición. V alzó la vista. En sus ojos no había triunfo, solo un alivio infinitamente triste. El defecto es una certeza, explicó, su voz cada vez más débil, entrecortada por jadeos. Una verdad absoluta sobre el fin. Para detenerlo, hay que introducir una incertidumbre. Una variable imposible de calcular. Mi muerte, no puede ser a la hora prevista. Tiene que ser antes. Tiene que ser un error. Un acto de libre albedrío que rompa la cadena causal que yo veo. Señaló la cuchara con la barbilla. Tú no estás en mi visión, Leo. Eras una sombra, una posibilidad. Zorn te dejó la llave como una última apuesta a lo aleatorio. Tú eres la incertidumbre. Si tú me la das, ahora, antes de que el fallo sea total, la profecía se quebrará. El circuito se cortará. ¿Y el defecto? Insistí, sintiendo el frío del metal en mi palma sudorosa. Saltará, reconoció. Pero no será el mismo. Estará, aturdido. Dañado por la paradoja. Tal vez tarde años en reconfigurarse dentro de ti. Tal vez solo te dé migrañas y sueños horribles. O tal vez, dejó la frase en el aire, y el significado era claro. Es la única forma de darles una oportunidad a los de fuera. Otro grito, más lejano, seguido de un alboroto de puertas y pasos apresurados por el corredor. Las sirenas de emergencia del instituto empezaron a aullar,
un sonido que se colaba por la puerta entreabierta. El caos empezaba. Los ecos se hacían más fuertes. No había tiempo. Caminé hacia la cuchara. Me agaché. El metal estaba frío, pero el filo, tosco e irregular, parecía atraer la poca luz de la habitación. No era un arma. Era una herramienta de cirugía existencial. V cerró los ojos. Una paz extraña se apoderó de sus rasgos. Gracias, murmuró. Por darme un final que no puedo recordar. Alcé la cuchara. No era un asesino. Era un cirujano a punto de extirpar un tumor del tiempo. El tic-tac en mi pecho se volvió frenético, como si el mecanismo supiera lo que venía y se revelara. Un dolor agudo, como de un cuchillo de hielo, me atravesó el cráneo. La visión. No fue un pensamiento. Fue una imposición. Vi la celda. Vi a V desplomarse, no por la cuchara, sino por el primer rayo de sol que atravesaba la rejilla, convirtiéndolo en una silueta de ceniza que se disolvía. Vi las puertas de las otras celdas abriéndose de golpe, y a los pacientes cayendo uno a uno, como fichas de dominó, con los ojos en blanco. Vi la enfermera Renfield, ya no gritando, sino yaciendo inmóvil en el suelo del pasillo. Vi el caos, la muerte perfecta y sincronizada. Era la hora de V. Y era imparable. Era la certeza. El defecto en su estado puro, mostrándome el futuro que tratábamos de evitar. Trataba de anclar mi brazo, de congelarme en la parálisis de saber lo que pasaría si no lo hacía. Con un gruñido que surgió de lo más profundo de mi ser, de un lugar más allá del miedo y de la visión, hice lo que no estaba en la premonición. El movimiento fue rápido, torpe, más un empujón desesperado que una estocada. La punta afilada de la cuchara encontró resistencia, luego cedió. No miré. V emitió un suspiro, no de dolor, sino de sorpresa. Un sonido suave, casi infantil. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando hacia la rejilla por donde aún no entraba la luz. En ellos no había miedo. Había novedad. Como un hombre que ve el mar por primera vez. Ah, exhaló. Y se desplomó de costado. En el mismo instante, el tic-tac en mi pecho se detuvo. El silencio fue absoluto. Tan profundo y repentino que fue como si me hubieran arrancado un órgano. Me tambaleé, llevándome la mano al esternón, a ese vacío horrendo donde antes latía el segundero de la muerte. La cuchara cayó de mi otra mano con un ruido metálico opaco. Afuera, las sirenas siguieron aullando un momento más, y luego, una por una, empezaron a apagarse. Los gritos cesaron. Solo quedó el run-run lejano de voces confusas, preocupadas, pero ya no aterrorizadas. Lo había hecho. Había introducido el error. Había quebrado la certeza. Me arrastré hasta V y le busqué el pulso. No había. Su piel estaba perdiendo temperatura con una rapidez antinatural. Pero en su rostro había quedado congelada una expresión que no era de agonía. Era de perplejidad liberada. Había muerto sin verlo venir. Era el regalo que le había dado. Entonces, la oleada llegó. No fue un tic-tac. Fue un tsunami silencioso. Una presión inmensa, como si todo el aire de la habitación se comprimiera y entrara en mi cráneo a través de los ojos. Un zumbido de estática blanca llenó mis oídos, y tras él, voces. No eran alucinaciones. Eran certezas. Una enfermera joven en la sala 3, pensando en su hijo, el pequeño Lucas se caerá de la bicicleta el martes. A las 4. Un paciente en el ala este, mirando el techo, la próxima pastilla que me den será la última. Ahogaré en mi propio sueño. El doctor que revisaba los monitores en recepción, con un dolor sordo en el pecho que atribuía al café, no es el café, es la arteria. Se romperá en Navidad. Eran susurros, fragmentos, destellos de finales. No todos. Solo algunos. Los más cercanos, los más vulnerables. El defecto no había saltado entero. Se había roto, y los pedazos, afilados y caóticos, se me habían clavado en la mente. Era un cristal roto que reflejaba destellos de muerte ajena, sin orden ni contexto. Y luego, la más clara, la más íntima, surgió desde mi propio centro. Tú. La oscuridad no vendrá con enfermedad ni accidente. Vendrá desde dentro. Cuando el archivo esté completo. Grité. Me tapé los oídos, pero las voces no venían de fuera. Eran ecos que nacían en las cavernas de mi propia materia gris, ahora contaminada. La puerta de la celda se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad y una enfermera pálida como la muerte me vieron allí, arrodillado junto al cuerpo de V, con las manos en la cabeza y los ojos desencajados. Ese,
Él se la dio. Gritó la enfermera, señalando la cuchara. No me defendí. No podía. El torrente de finales ajenos era un ruido ensordecedor. Me llevaron a rastras, pero no resistí. En sus rostros veía, como superpuestas, sombras de sus propias horas finales. Una visión borrosa, dolorosa, incompleta. El defecto dañado. Un oráculo roto. Pasé meses en observación. Diagnosticaron estrés postraumático agudo con rasgos psicóticos. Atribuyeron la muerte de V a un suicidio con un arma improvisada, y mi presencia a un desafortunado descubrimiento que me había hecho asumir una culpa delirante. El archivo Omega, cuando lo buscaron, había desaparecido. Solo quedaba el hueco en la pared del sótano. Me dieron de alta. No podían retenerme. No había hecho nada, según sus papeles. Pero yo lo sabía. Lo llevaba dentro. El defecto no me da la hora exacta de nadie. No soy un cronógrafo preciso como V. Soy algo peor, un eco de mal agüero. En una multitud, me llegan destellos, cáncer, accidente de tráfico, suicidio. Nunca sé cuándo, ni a quién exactamente le pertenecen. Solo sé que son verdades. Fragmentos de certeza rota que se me clavan y me sacan de la realidad. Y luego está mi voz. La que me habla a mí. Cuando el archivo esté completo. He vuelto al Crane, no como archivero, sino como paciente ambulatorio. Es el único lugar donde las voces, a veces, parecen calmarse. O tal vez es donde mejor se camuflan. He empezado un nuevo archivo. En una libreta común. No tiene códigos Omega. Solo tengo fechas, iniciales, y el fragmento de final que escucho. No es para estudiarlo. Es para rastrearlo. Para ver si alguno se cumple, para intentar entender el patrón de lo roto. El doctor a mi cargo cree que es un ejercicio terapéutico. Que al escribirlo, exteriorizo el delirio. Él no lo sabe, pero ayer, mientras me hablaba de la nueva medicación, escuché su fragmento, claro como una campana en medio del ruido, ahogamiento. Agua fría. Chaquetón azul. Anoté Dr. L y la frase en mi libreta. Hoy he visto en las noticias que un pescador desapareció anoche en el lago. Llevaba un chaquetón azul. No era él, pero era alguien. El archivo se está llenando. Y cada anotación es un grano de arena en un reloj que no puedo ver, pero cuyo tic-tac vuelvo a sentir, sordo y lejano, en los huesos. Cuando el archivo esté completo. Trabajo rápido, doctor. Mi libreta se llena. Y cuando llegue a la última página, temo descubrir que se considera un archivo completo para algo como yo.